Y quiero dejarte un poquito con esa pregunta. Por ejemplo, mi esposo, y te cuento, no le digas nada a él le tiene un pavor a los aviones. No le gusta, aunque ella ya lo maneja, ¿no? Pero no le gusta, sobre todo cuando los aviones pasan las turbulencias. Dios mío, tú ves a mi esposo entregando su espíritu, ¿no? Señor, yo te encomiendo mi espíritu, ¿no? Porque obviamente no le gusta, ¿no? En ese momento ya la ha ido superando, ¿no? En Dios. Pero imagínate tú con ese temor de posiblemente morir. Bienvenidos a Vida por Vida. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Vamos entonces a la palabra de hoy. Quería contarte, a ver un ratito. Bueno, creo que se me nota que estoy nerviosa, ¿no? Estoy algo nerviosa, perdóname. Ok, quiero hablarte el día de hoy. Quiero contarte una historia, ¿ok? Dice que en el año 1772, dice que había un personaje. Este personaje era un traficante de esclavos. Fue criado, dice, hasta más o menos 7 años, 8 años, en una familia cristiana, con valores cristianos. La mamá le enseñaba la palabra de Dios, pero ella fallece, y al fallecer ella, pues el papá se vuelve a casar, y no precisamente ya llevaron una familia o principios cristianos. Entonces dice que él, por cerca de 23 años, él llevó una vida bastante vergonzosa, dice su biografía, bastante vergonzosa. Dice que era de lenguaje profano, carácter rebelde, y se introdujo en la hechicería y promiscuidad sexual. Aparte que comenzó a trabajar en este negocio, ¿no? De esos tiempos, que era la venta y trata de esclavos. Él dijo, figura en su biografía, no contento con correr el camino ancho por mí mismo, yo era incansable en tentar a otros. Y si mi influencia hubiese sido tan grande como mis deseos, hubiera traído a toda la humanidad conmigo. Imagínate que él diga eso. Tuve la ambición de un César o Alejandro, ¿no? Un César, un emperador, y quería estar entre los más malvados de toda la raza humana. Así que él tenía ese propósito, él quería lograr eso en su vida. Este personaje dice que un día estaba él navegando, porque hacía, pues, ¿no? Comercializaba a las personas de color, y dice que se chocó o se encontró con una gran tormenta. La tormenta era muy fuerte, unas olas impresionantes, dice, al punto que cada vez que las olas rompían contra el navío, contra la nave, parecía que iba a destrozar la nave, ¿no? Entonces todos estaban, imagínate, y ponte tú en su condición, angustiados, temerosos, ¿no? Con miedo, iban a morir, ¿no? Y sentían que era una eternidad esa tormenta, ¿no? Que nunca iba a parar. Quizás desesperación, angustia. Él describe todo lo que sentía él y todo lo que estaban en la embarcación, ¿no? Ya realmente sentía que iban a morir. ¿Qué habrá hecho este personaje? De repente quieres que ya te cuente, ¿no? ¿Y qué hizo? ¿Qué pasó? ¿Murió? ¿No murió? ¿Qué pasó con él? La pregunta aquí sería, me gustaría que tú te hagas, ¿tú qué harías en la condición de él? Estás bajo esta circunstancia de quizás perder la vida, ¿tú qué hubieses hecho? Y quiero dejarte un poquito con esa pregunta. Por ejemplo, mi esposo, y te cuento, no le digas nada a él le tiene un pavor a los aviones. No le gusta, aunque ella ya lo maneja, ¿no? Pero no le gusta, sobre todo cuando los aviones pasan las turbulencias. Dios mío, tú ves a mi esposo entregando su espíritu, ¿no? Señor, yo te encomiendo mi espíritu, ¿no? Porque obviamente no le gusta, ¿no? En ese momento ya la ha ido superando, ¿no? En Dios. Pero imagínate tú con ese temor de posiblemente morir. ¿Qué harías? Y yo quiero dejarte con esa pregunta porque te la voy a responder al final de la enseñanza o de esta prédica. Y quiero hablarte un poco sobre la gracia. Siempre escuchamos la gracia de Dios es un regalo, la gracia de Dios es un regalo. Pero la verdad, si lo entendiéramos tal cual la Escritura quiere que lo entendamos, nuestra vida sería diferente.
Y espero en el nombre de Jesús poderte transmitir ese poder que viene de poder entender, entender lo que es la gracia de Dios. En el original, en la lengua original, gracia, sobre todo en el Antiguo Testamento, se describía como gen. Y en el Nuevo Testamento se conoce como charis, que significa un regalo de gracia. El gen de Dios significa gracia o favor, deleitoso o favorable. El apóstol Juan describe a Jesús como lleno de gracia, lleno de gen, ¿no? El verbo, dice el verbo en Juan 1:14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria y gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús, entonces, es la gloriosa charis, o el glorioso gen, el glorioso regalo de Dios hecho humano. Ese es Jesús. Ahora, quiero que profundicemos más para tener bien en claro qué es gracia. Y hay muchos ejemplos bíblicos para entender la gracia de Dios. Y te voy a hablar de uno. Esaú, dice que habían dos hermanos, Esaú y Jacob. Jacob, después Dios le cambia el nombre y le pone Israel, ¿no? Él es uno de los patriarcas del pueblo de Dios. Y dice que Jacob, su nombre significa engañador. Y de verdad que era un engañador, era un mentiroso. Él engañó a su hermano. Él lo engañó y le quitó la primogenitura, le quitó la bendición del padre que le tocaba a Esaú, y hizo de todo. Entonces fue de lo peor, y se escapó y se fue corriendo, ¿no? Para que su hermano no lo agarrara. Entonces dice que después de 20 años, Jacob vuelve, dice las escrituras que él vuelve, él quiere hablar con su hermano, quiere arreglarse con su hermano. Y Jacob no fue a decir, mira, a buscar justicia, ¿no? Como que, mira, pero yo no hice daño, yo esto, o fue con excusas, no. Dice que él fue a buscar el gen de Esaú. ¿Qué significa buscar el gen ante sus ojos? Significa que él fue a pedirle su favor de su hermano, el favor delante de los ojos de su hermano. Fue a buscar gracia. Él no fue a justificarse, él fue a pedirle, a suplicarle su favor, su gracia. Y dice que Esaú, perdón, no estoy con COVID por si acaso, no tengo nada. Pero dice que y Esaú extendió su favor hacia Jacob. ¿Por qué? Porque no dijo, oye hermano, tú te pasas, conchudo, después de 20 años vienes a pedirme a mí que yo te perdone. No, dice que no le dijo nada, lo vio y lo abrazó, le mostró su gracia. Y si nosotros los hombres, siendo malos, sabemos dar buenas cosas, dice a nuestros hijos, en este caso Saúl le dio algo bueno a su hermano, ¿cuánto más el Padre Celestial nos dará lo bueno para con nosotros? ¿Cuánto más nos dará su gen, su gracia, su favor? ¿Ok? Entonces, si nosotros ya entendemos que el favor, el gen de Dios es eso, ¿no? Un regalo que no te mereces, pero yo te lo brindo por un deleite. Dice que también significa deleitoso o favorable, un regalo que te es motivado por el deleite. El Señor se deleita en su amor, se deleita en el amor de Cristo y nos extiende su favor hacia nosotros. Ese regalo que no nos merecemos. Nunca ni un hombre se va a merecer el regalo de Dios. Su gen, su gracia, su favor, su perdón, su restauración, su sanidad, todo eso significa. Jamás vamos a merecerlo. Pero Él nos extiende su favor porque se deleita en su amor. Ese es el amor de Dios para con nosotros. Y en este contexto quiero y creo que vamos a poder entender lo que quiere decir Pablo en Romanos capítulo 5.
A partir del versículo 15 vamos a ir viendo qué es lo que dicen las Escrituras. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido, del gen o el jariz de Dios. Ese regalo inmerecido, hay una diferencia, dice. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia, el regalo, el gen, el jariz maravilloso de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de las consecuencias del pecado de ese primer hombre, pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Dice la Biblia que no hay ni uno que no haya cometido, gracias, que no haya ni uno que haya cometido pecado, ningún justo sobre la tierra. Así que ninguno merecemos el gen de Dios. Pero dice que por medio del sacrificio de Jesucristo, nosotros somos perdonados, dice, y somos declarados justos. Basado a eso vemos, y este es mi primer punto, que la gracia de Dios es un regalo que no merecemos. ¿Ok? Nunca lo vamos a merecer. Hagas bien o no hagas bien, te quieras esforzar o no, igual nunca nos lo vamos a merecer. Dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si tú has nacido de nuevo, algo que debemos aprender es que nosotros somos beneficiarios de la gracia de Dios, del favor de Dios. Y nosotros como beneficiarios, lo que necesitamos es aprender a recibir la gracia de Dios. Y eso muchas veces por nuestro orgullo nos cuesta. Nos cuesta ya pedir perdón a Dios y nos cuesta recibir de la gracia de Dios. Y muchas veces no nos acercamos, nos enojamos con Dios, o nos sentimos peor que cucarachas y siempre la condenación por delante, porque nuestro orgullo siempre nos lleva a una autosuficiencia y aún para no reconocer la gracia de Dios. Y si tú nunca has nacido de nuevo, no puedes gozar del gen de Dios, porque el que ha nacido de nuevo a través del sacrificio de Cristo, entonces tú puedes recibir la gracia de Dios, porque por medio de la muerte y resurrección de Cristo, Él ha pagado nuestros pecados y por su gracia nosotros somos salvos. Cuán importante es la salvación. Y otro punto que vemos es la gracia de Dios nos acerca a Él, no nos aleja de Él. Mira lo que dice el versículo 17 al 18. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia, el gen, el regalo, el favor maravilloso de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Aquí hay muchas cosas que enseñar, pero algo que quiero resaltar es el amor infinito de Dios para con nosotros. Hace que realmente nos otorgue su gen. Él se deleita en su amor por nosotros y nos ofrece su gracia a través de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Él nos otorga ¿qué cosa? A través de su gen, a través de su gracia. Perdón, salvación, vida eterna, justificación, una relación correcta con Dios y una vida nueva. Todo eso nos otorga el Señor a través de su gracia. Porque Cristo murió en esa cruz por ti y por mí, y no porque hayamos hecho algo o vamos a hacer algo trascendental mañana. Es solamente por su gracia, por su amor para con nosotros. Nos dice que debemos, no exactamente llegaremos hasta que estemos delante del Señor, llegaremos a la perfección. Nosotros cuando entendemos
cuando nosotros recibimos de esa gracia de Dios, entonces por eso nos esforzamos por agradar a Dios. No para que me ame, no para que me apruebe, porque ya a través de su gem, a través de su gracia, ya me amó, ya me perdonó, ya me justificó y todo lo que te he dicho, esa larga lista, ya lo hizo. Yo me esfuerzo en su gracia porque he recibido su amor y quiero amarlo. Ahí es la diferencia entre la religiosidad de hacer las cosas por norma y el superliberalismo, ¿no? Igual Dios me ama, puedo hacer lo que me da la gana. El amor perfecto siempre te va a llevar a querer agradar. Y porque tú te sientes amado. Y quiero darte este ejemplo, ¿no? Que a veces cuando nosotros, las circunstancias nos llevan nos presionan tanto muchas veces que nos olvidamos quién es Dios. Y una de sus cualidades es su gracia. Cuando nos olvidamos de su gracia, cuando nos olvidamos de ese regalo inmerecido, cuando nos olvidamos que solamente necesitamos acercarnos para pedir su favor y Dios nos lo va a dar, nos dejamos envolver por las circunstancias. Como en el tiempo de Moisés. Dice que Moisés se fue a ver a Dios al monte Sinaí y se demoró mucho. Dice que todo el pueblo comenzó a angustiarse, ¿no? Ay, que ¿por qué se demora? Bueno, no veían a su líder, ¿no? A su pastor que ahí los animaba o les traía palabra de Dios, ¿no? Y comenzaron a extrañar Egipto, ¿no? Porque estaba en un lugar desierto, no tenían supuestamente nada, comenzaron a preocuparse, a angustiarse, a ver sus necesidades que no eran suplidas. Y eso que el olvidarse de quién era Dios, el de olvidarse de su gracia y su favor, de su mano poderosa que los liberó, de la forma que los liberó del país de Egipto, de olvidarse, hizo de que ellos buscaran que llenar su necesidad. Y lo hicieron levantando ídolos. Levantaron el becerro de oro y comenzaron a adorarlo. Y nuevamente manifestar su necedad y su terquedad, creyendo que con sus fuerzas, que con lo que ven, con lo que tocan, pueden ellos ser protegidos. Y quizás esta pandemia, muchos, ha sido también un tiempo de mucha presión. Ha sido un tiempo en que hubo una lejanía, muchos de nosotros no nos hemos podido ver. Ha habido un distanciamiento, ha habido quizás angustia, ha habido problema económico, ha habido pérdidas. Muchos de nosotros hemos perdido a gente que hemos amado. Muchas cosas nos han pasado alrededor. Y muchos, y por no decir todos, hemos pasado todo lo que trajo espiritualmente el COVID. Espíritu de miedo, de temor y tantas cosas, de soledad. Pero muchos se han olvidado del gen de Dios. Muchos se olvidaron de la gracia de Dios, de quién era su Dios. Y han querido dejar que todas estas circunstancias hicieran creer que habían una necesidad y han comenzado a levantar sus propios ídolos. El ídolo de, no sé, relaciones, si estoy solo, sola, no importa si no amas a Dios. Y no es que haya un problema que te enamores. El problema es a quién eliges. Y levantando ídolos en esa relación que saben que no agradan a Dios. O buscando de sentirse, no sé, valorado con un trabajo. Olvidándose de la gracia de Dios. O de su temor y sus miedos. Han sido más fuertes que acordarte del gem de Dios, de su gracia. Y hemos levantado ídolos que nos han apartado de Dios. Dice que Dios le dijo a Moisés, este pueblo necio y de duro cerviz. Y nosotros nos ha sido más fácil, en vez de acercarnos y buscar el favor de Dios, nos ha sido más fácil llegar al otro lado y alejarnos de Dios. ¿Cuántos seguimos a Dios? ¿Y cuántos se han quedado en el camino? Porque no han entendido qué es la gracia de Dios, porque la situación fue más fuerte,
Pero si dice que la gracia de Dios nos fortalecerá y nos ayudará y será Él el que nos dé la fuerza para nosotros continuar. Bástate en mi gracia, porque yo me perfecciono en tu debilidad, le dijo Dios a Pablo. Cuando Pablo tenía un aguijón en la carne, nadie supo cuál fue el aguijón, cuál fue esa tentación o esa debilidad o esa lucha contra ese pecado todo el tiempo. No lo dice la Biblia. Pero le pidió a Dios que le quitara ese aguijón. Y Dios le dijo, bástate en mi gracia, porque yo me perfecciono en tu debilidad. Porque lo que le estaba diciendo a Pablo es lo que quiero hacerte entender a ti. Reconocer que somos humanos y somos débiles. Necesitamos esforzarnos en la gracia de Dios. ¿Qué significa esforzarte en la gracia? Que estés arrodillado en la presencia de Dios, pidiéndole y clamándole su favor. Lo que hizo Esaú, lo que hizo la reina Esther, fue a pedirle su favor al rey, sabiendo que la podía matar. Pero dice, halló gracia delante del rey. Siempre, dice las Escrituras, siempre encontraremos el favor de Dios si nos acercamos a Él a pedirle. La Biblia dice que aquel que se acerque a Él, crea que Él existe y que Él es no puedo. Bueno, es recompensa a los que le buscan. Mira, me salí rápido del punto. Que Él recompensa a los que le buscan. Porque ¿cuál es la recompensa? ¿Darte lo que le pides? Darte su favor para que tengas que pasar lo que estés pasando. Para que tengas que vencer frente a lo que estés tratando de vencer, para que puedas lograr. El tercer punto, su gracia nos declara justos. Versículos 19 al 21. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Desde Adán y Eva somos pecadores. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. La ley existe, hermano, no para condenación, pero sí para reconocer cuando pecamos y fallamos. A veces hay pecados tan evidentes, pero nos gusta, pero es que ella tuvo la culpa, pero es que él fue, pero... Es que si tú no fueras así, no me amargaras. Siempre todo el mundo tiene la culpa. Nunca podemos reconocer nuestros propios pecados. Y la ley está hecha no para condenarnos, sino para darnos cuenta que hemos pecado. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, porque la paga del pecado es muerte y la muerte eterna, ahora reina, en cambio, la gracia, el jariz de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Necesitamos acercarnos a pedirle gracia a Dios y recibirla, aprender a recibirla. Eso dice que solo eso, el que yo vaya y le pida a Dios y crea que me la está otorgando, me pone en una relación correcta a Dios. Punto. No hay otra forma, no hay otra cosa. A veces nuestra lógica está queriendo encontrar o qué tengo que hacer para ganármelo. Es creer que tú te acercas a rogarle a Dios por su favor y Él ya te lo dio. Si tú lo crees, eso te pone en una relación correcta. Eso es tener fe a Dios y aprender quién es Él. Me levanto, me sacudo, después de obviamente haberme arrepentido de mi pecado, y darle gracias a Dios por su por su gracia. Su regalo nos hace justos. Y no es para que yo me sienta que voy a partir de ahora a ser imparcial, voy a juzgar a los demás. No. Cuando la Biblia habla de la justicia de Dios,
habla de ayudar al necesitado, de sanar al herido, de dar libertad a los presos de corazón. Eso habla cuando dice que la palabra nos hace justos. Es para nosotros llevar la justicia de Dios a otros. Es para decirle a otros, Dios ha venido para darte libertad, para que Dios ha venido para darte sanidad, no solo física, tu sanidad de tu alma, de esos rencores, de esos enojos, de esas heridas producidas, quizá por gente que has amado o te ama, pero que igualmente te ha herido. Libertad de aquel de que muchas veces nos estamos presos y repetimos por generaciones lo mismo. Queremos ser libres y ser diferentes, pero terminamos haciendo lo mismo que nos dañó. Dios quiere que traigamos libertad. Él quiere traer libertad, pero a través de nosotros. Porque si hemos recibido de gracia, entiendo que Dios ha cortado todo eso, me ha dado libertad, viene a sanarme ese proceso de sanidad de mi vida. Entonces, porque Él recibió su gracia, entonces yo voy a ir a dar de esa gracia. No es para que yo me siente a juzgar al resto, que si el resto es más pecador que yo. Eso es religión, hermano, esa es religiosidad. La gracia de Dios es traer el reino de Dios a esta tierra. Es traer a Cristo a la vida de otros. Si tú has entendido y has recibido de esa gracia y vives bajo esa gracia, de gracia has recibido y de gracia vas a dar o vamos a dar. Cuando nosotros somos humildes, el reconocer que no merecemos la gracia de Dios. Cuando podemos ir a su presencia y decir, Señor, yo he pecado con esto. Yo he hecho esto que no está bien. Y sé que no me merezco su gracia, pero dámela, por favor. Porque es un regalo que nunca nos lo vamos a merecer. Eso nos ayudará cuando reconocemos eso, que te dije, que la ley es para ver nuestra condición de pecado, no para estar condenados, sino para reconocer que necesito de la gracia de Dios y sobre todo que la voy a hallar. Sobre todo que el Señor me la va a dar si yo vengo con un corazón humilde, reconociendo que lo he ofendido. Eso va a hacer que mi corazón sea agradecido. Eso me va a ayudar a mí a poder luchar contra mi propio orgullo. Porque hay una naturaleza humana en todos, y una de ellas es el orgullo. De una u otra manera, todos los seres humanos tienen ahí su porción de orgullo. Como cuando diezmamos, no es que diezmamos porque es una ley. Yo lo necesito para que el dinero no sea mi Dios. Y quiero concluir con esto. En Hebreos 11:6 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios, dice, crea que Él existe y que recompensa a lo que le busca. Necesitamos tener fe. Y mira, la fe no se basa en lo que sientes, porque te soy sincera, pero no le digas a nadie. A veces no tengo muchas ganas de ir a la presencia de Dios. Pero yo sé que es mi carne, pues. Es mi carne que no quiere. Y yo puedo darle el gusto o puedo decir, no, Señor, ayúdame para poderme esforzar en tu gracia, cuando yo recuerdo la gracia de Dios. ¿Cuántas veces? Dice la palabra que nos ha sacado del lodo cenagoso. Y no solamente te hablo que me ha sacado del lodo cenagoso antes de venir de Cristo, sino muchas veces en muchas metidas de pata que he tenido aún siendo cristiana. Pero sé que cuento con el favor de Dios. Sé que cuento con un Dios perdonador. Pero sí necesita el Señor encontrar en nosotros que nos acercamos confiadamente, con fe de que Él existe y a pesar que sienta o no sienta, Él está ahí. Y que me otorga su gracia, que Él siempre va a estar obrando, veas o no veas. Acercarnos con una actitud humilde, reconociendo que Él es Dios, que Él es Dios, que nunca voy a poderme ser igual a Él y que lo necesito para seguir esta carrera. Si estamos aún aquí con vida, es porque aún hay cosas que tenemos que hacer en su nombre. Acercarnos reconociendo nuestro pecado
y arrepentirnos. ¿Qué significa arrepentimiento? Reconocer que lo hemos ofendido y dañado. Y la decisión de estoy yendo acá y me doy cuenta que he pecado, me doy la vuelta de 180 grados y me alejo. Eso es arrepentimiento. No es el chiste de que, hice mal, lloro un rato, pero no me muevo, ¿no? No me muevo. Si no te mueves de ahí, hermano, vas a volver a caer. Vas a volver. Mucha gente dice, sí, este hombre me golpea y me lastima y yo no quiero seguir con él, pero estoy aquí, ¿no? No es que no puedo dejarlo, porque hay ataduras. Porque hay ataduras espirituales que te sigan manteniéndose con esa persona que te hace daño. Pero cuando hay un verdadero arrepentimiento, te alejas del pecado. Nos alejamos de lo que nos hace daño. Ya me pisé mi pasador. Y debemos acercarnos deseando y pidiendo su favor inmerecido. Conocer la gracia de Dios, esa gracia inmerecida, nos va a causar que aprendamos a amar a Dios. Para obedecer a Dios necesitamos fe y necesitamos amarlo para obedecer a Dios. Cuando entendemos y aceptamos esa gracia de Dios, va a incrementar nuestro amor. Nos causará volver siempre a Él, no alejarnos de Él, sino volver a Él. Señor, me doy cuenta y sé que tú no me vas a rechazar. Y correr a Dios a pedirle perdón. No es que me alejo, siento vergüenza y cuando ya me arregle y yo misma resuelva todo, regresar. No vas a regresar. No vamos a regresar. Cuando estoy más cerca de Dios y disfruto de su gen, de su gracia, es donde me alejo más del pecado. Te hice una pregunta al inicio. ¿Qué harías bajo las circunstancias del personaje que te conté en la historia? ¿Qué harías cuando estás ahí al punto, ¿no? de morir? ¿Qué harías? ¿Qué hizo este personaje? El Señor no quería que nadie muriera y Él mismo fue a la muerte por ti y por mí, para darnos una oportunidad de una vida eterna, de una oportunidad de vivir bajo su gracia o lejos de Él y de su gracia. Él nos ama y a veces nos cuesta tanto entender. Una vez le llevamos un regalito a Benjamín, mi sobrino, y me dice, tía, wow, pero me lo has traído porque he sacado buenas notas, ¿no? Y ya había pasado unas semanitas de sus notas, siempre nos muestra sus notas. Y yo le dije, no, hijito, no ha sido por tus notas, porque tú necesitas estudiar. Te hemos dado el regalo porque te amamos. Y me acuerdo de un día, mi sobrinita, Grace, quería un polo de los compas. Y con mi esposo buscando, ¿dónde entra ese polo de los compas? Y no había ese polo de los compas. Y mi esposo se puso a diseñar y a dibujar. Ya está ahí el dibujo. Ahora, ¿cómo hacemos? ¿Dónde se imprime en el polo? Y llamamos ahí a los eruditos, ¿no? De ese negocio. Para que se imprima. ¿Por qué ella hizo algo? No, porque la amamos. Porque la amamos. Si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Dios, que es sumamente bueno y lleno de gracia, nos lo dará a nosotros. El personaje que yo te estaba hablando se llama John Newton, que mientras él iba en ese barco haciendo su vida de venta de esclavos, vendiendo a estos seres humanos solo porque era de diferente color. Ahí en esos momentos que él sentía morir, él volteó sus ojos a Dios y clamó a Dios. Esa persona que te leí, que quería ser de la peor y traer con él a muchos, dice, hasta quería que la humanidad fuera tan perversa como él.
Y dice que clamó por el gem de Dios. Y Dios se lo otorgó. Porque lo salvó. Él lo salvó, lo liberó, extendió su gracia a pesar que él no se lo merecía. A pesar que él no se merecía, Dios le extendió su gem. Su conversión fue tan genuina y fue tan impresionante entender el regalo de Dios. Se sintió él darse cuenta que no lo merecía, pero Dios lo escuchó. Que él escribió una de las más conocidas y poderosas canciones, que es Sublime Gracia. Si te gustó este mensaje, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Nosotros somos Vida por Vida de Lima, Perú, honrando a Dios y haciendo discípulos.